sea un trauma que sucedió, una traición, infidelidad en el matrimonio, lo que sea, hay que perdonar porque no se trata de la otra persona, se trata de nuestro corazón con Dios. Y cuando perdonamos, Dios puede sanar nuestros corazones y podemos superar esa situación y salir de esa depresión, de esa ansiedad y tener una familia saludable. Bienvenidos y bienvenidas de regreso al podcast de la Mujer Brillante. Tengo algo tan especial este día para ustedes que no se pueden perder. ¿Cuántas de ustedes tienen familia? Todas, ¿verdad? Vamos a hablar hoy acerca de los problemas en la familia y cómo superarlos. Muchas personas caen en depresión, caen en desesperanza, creen que la familia de ellos es la peor del mundo y hasta pensamientos de suicidio porque no ven cómo pueden salir de relaciones que están destruidas. Y este día tengo una pareja muy especial. Yo les llamo la familia o la pareja dinámica, ¿no? Dinámica. Sí, les llamo la pareja dinámica porque él es un pastor, Pastor Steven, y ella es una terapista, la terapista Beatriz, y juntos tienen 4 hijos porque ella está embarazada, tienen 4 niños y han sido personas que han dado mucho consejo para la familia, tienen mucho conocimiento y hoy vamos a hablar con ellos para ver cómo vamos a superar los problemas de la familia. Y queremos empezar hoy hablando acerca de los hijos, porque obviamente una familia puede ser un esposo y una esposa y ahí hay siempre también una relación que puede tener problemas, pero cuando cuando empezamos a tener hijos, pues es como una multiplicación de estrés. Así es. Yo creo que cuando uno tiene hijos, de verdad que uno entiende lo que es la paciencia. O sea, eso lleva su paciencia a otro nivel. Sí. Y uno no debe pedir paciencia, debe pedir la gracia para superar esa situación y la gracia también para criar a sus hijos según la palabra de Dios. No es fácil, pero los hijos son una bendición de Dios. No son una maldición. Exacto. Es verdad. Y el mundo desafortunadamente ve a los hijos como una carga, pero es una carga buena. Y sí cambia la vida, pero lo cambia para lo mejor. O sea, lo lleva a otra temporada de gozo, de alegría. Sí, hay momentos difíciles, pero yo creo que yo no lo cambiaría por nada en este mundo. Aún en estos tiempos más difíciles. ¿Tanto te gustó que tuviste 4? Claro, ya ven que le 3, gustó. Sí, otro en el camino. Me encanta. Ese es mi mejor, para mí, después de ser un hijo de Dios, es mi título favorito, ser un padre. Oh, wow. Qué lindo. Está precioso. Qué lindo. Y estabas diciendo algo. Mire, las relaciones son difíciles. No puede ser de padre e hijo, de esposo a esposa, de suegros también con los nueros. Pueden haber todo tipo de relación, pero una cosa que yo tengo como mi testimonio personal es que Dios ha usado los problemas en mi familia para desarrollar mi fe, para desarrollar el músculo de la oración. Y algunas veces pensamos, bueno, esto es lo peor que me pudiera haber pasado, pero no es que Dios lo hace pasar, Él no es el autor del mal. Sin embargo, usa la crisis para desarrollarnos. Y entonces queremos hablar con la audiencia, darle consejos. Si están en medio de una crisis, de un problema, a lo mejor vienen a usted, Beatriz, como terapista. Y estábamos hablando anteriormente que muchas personas esperan demasiado tiempo. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué esperan tanto? Muchas veces nosotros vemos que vienen parejas o puede venir una mamá soltera con sus hijos y vienen ya con, como se dice, con una carga de muchos problemas que han pasado por años. Que no han resuelto. Entonces, el crisis no es solamente el momento, es lo que como que sobresalió en el momento de crisis. El problema sobresalió en el momento de crisis, pero hay problemas y ya síntomas, como yo diría síntomas, pero de verdad son problemas que han venido pasando por años. A veces la persona ha pasado por problemas de soledad, ha pasado por fracasos en matrimonio. Fracasos financieros. Soledad, como dije, como una mamá de pronto soltera que hemos visto, que se siente que no puede como que sobrepasar este crisis que tiene con sus hijos porque se siente sola, ¿cómo lo puede hacer? Y cuando comenzamos a hablar con mamás así o con parejas que vienen con crisis, nos damos cuenta que es como si tuvieran una mochila, ¿verdad? Cargando
cargando problemas de años, cargando trauma, cargando problemas que de pronto ellos mismos nunca han superado ellos mismos de su propia familia. Entonces, nosotros vemos que el crisis y los problemas en la familia nunca es momentario del momento. ¿Sabes? Vemos que ha venido pasando por años y como también en un matrimonio, dos personas imperfectas vienen a establecer un matrimonio, a unirse, ¿y qué va a pasar? Va a haber imperfección y muchos problemas y conflictos, claro que sí. Sí. Y mientras que las parejas están pasando por estos conflictos, sí, hay momentos de desesperanza, hay momentos de depresión, pero gracias a Dios, esas cargas que tú estabas hablando, tenemos un lugar donde llevarlas, Pastor. ¿Qué le dice usted? Bueno, ¿dónde puedo llevar todas estas cargas? Sí, hay, gracias a Dios por las personas que están dando terapia, y especialmente una terapista cristiana, pero esas cargas, ¿qué hacen con ellas? Bueno, primero tienen que rendir cuentas a una autoridad espiritual, un pastor, un anciano de la iglesia, y pedir consejo, pedir ayuda. A veces la razón por qué pasan años o hasta décadas y no buscan ayuda es por el orgullo. Tienen tanto orgullo, no se quieren humillar y reconocer que hay un problema en el hogar, sea en el matrimonio o con sus hijos, las finanzas, lo que sea. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos, buscar ayuda. Nadie lo sabe todo. Aún nosotros que llevamos muchos años en la iglesia, pero aún así estamos aprendiendo en el matrimonio también como padres, así que tenemos que tener un corazón enseñable y estar dispuesto a rendir cuentas a una autoridad que sabe más que nosotros. Y así podemos buscar un consejo bíblico y aprender a perdonar. Si hay que perdonar, porque si aguantamos esa falta de perdón, estamos mal, no estamos en justicia, no estamos parados en justicia con Dios, y también hay puertas abiertas para que entre más dolor, más angustia, más yo diría amargura también. Ansiedad. Entonces hay que poder perdonar, hay que pedirle al Señor la gracia para poder perdonar, sea un trauma que sucedió, una traición, infidelidad en el matrimonio, lo que sea. Hay que perdonar porque no se trata de la otra persona, se trata de nuestro corazón con Dios. Y cuando perdonamos, Dios puede sanar nuestros corazones y podemos superar esa situación y salir de esa depresión, de esa ansiedad y tener una familia saludable. Sí, y muchas personas no saben perdonar. Por eso necesitan una ayuda de un pastor, una ayuda de una terapista cristiana, porque eso de perdonar no es fácil. No, porque nosotros creemos que vamos a perder el derecho. ¿Cómo tú le explicas a alguien que tiene que dejar ir? Sí. Bueno, mucha persona dice, necesito el cambio. Resuélveme esto. Resuelve el problema, necesito cambiar la situación, necesito resolver el problema que tengo con mi hijo. Y cuando primeramente yo les pregunto, ¿qué es lo que usted está pasando? ¿Qué es lo que la persona, la mamá o el papá o el matrimonio? Porque el problema es, como yo digo, una situación, pero la persona es lo que de verdad necesita como que reflexionar, necesita como pensar qué es lo que yo necesito perdonar en mí misma. De pronto uno mismo tiene que perdonarse uno mismo por vivir tantos años o tanto tiempo, como hablábamos antes. Hay personas que han vivido con una carga por años. ¿Sabes? Hemos visto mujeres que han dicho culpabilidad los últimos 10 años y uno se queda, wow, 10 años pensando de una manera que el enemigo ha puesto esta mentalidad, porque sabemos que ha venido el enemigo, una mentalidad de que soy sola, que no me merezco ser amada, no me merezco felicidad, ni que mis hijos estén de esta manera, entonces que mis hijos tengan su propia vida y yo no ser parte de nada. Entonces viene una soledad con los años, viene mucha amargura, como decía mi esposo también, y de verdad que vemos que la mejor manera de afrontar eso es preguntarle a la persona, ¿qué puedes hacer tú en este momento? ¿Sabes? ¿Cómo podemos ahora pedirle a Dios que te ayude a ti? No a la situación, a ti. Porque cuando Dios comienza a cambiar a la persona y el corazón, nos da el Espíritu Santo para mostrarnos cómo hacerlo. Cómo cambiar ese matrimonio, cómo cambiar esa relación de familia, cómo restaurar el vínculo que de pronto estuvo roto. Pero primeramente es interno. La persona personalmente. Mientras que tú hablabas, me recordé de este ejemplo que
decían que la tentación es como un pájaro que está volando, pero no, está volando sobre tu cabeza, pero no lo dejes hacer un nido. Ajá. Entonces, la falta de perdón es cuando ya dejas que el pájaro haga el nido en tu cabeza y ya para sacarlo es mucho más difícil. Claro. Entonces, obviamente, hoy vamos a ayudar a las personas a perdonar, porque yo creo que esa es la puerta para libertad, para ser libre, para poder, porque la familia no la podemos cambiar. ¿Cuántos quisieran cambiar la familia? Pero no podemos, ellos son nuestra familia, van a ser nuestra familia toda nuestra vida. Entonces, y tampoco podemos estar en comparación. Y hay muchas personas que quisiéramos, por comparación, arreglar a mi esposo. Dios arregla a mi esposo. Él está roto, está quebrantado. Y yo no. Queremos arreglar nuestros hijos, bueno, también hay situaciones muy serias y muy difíciles como adicción. Sí. Imagínense un padre, una madre con un hijo en drogas. ¿Han tenido algún caso así? ¿Qué consejo se le puede dar en ese aspecto? Porque ellos quieren arreglar ese hijo. Sí. Pero no podemos arreglar a nadie. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos en justicia, en un lugar de justicia con Dios para poder orar según las Escrituras, orar para que Dios pueda restaurar a esa persona, orar para que Dios envíe obreros a predicarle el Evangelio a esa persona para que puedan tener un encuentro con Dios. Y me encanta el ejemplo del hijo pródigo, que el padre no fue tras el hijo, no lo fue a buscar. No lo fue a buscar. Él tomó su decisión y el padre, no lo dice la Biblia, pero yo creo en mi mente, ¿no? Que él estuvo orando, porque llegó un momento cuando el hijo pródigo se tuvo que humillar y regresó en sí, dice la palabra, y dice que, bueno, aquí estoy, no tengo nada, voy a regresar a la casa de mi papá, por lo menos puedo ser un esclavo ahí. Y regresó, ¿y qué hizo el papá? Validó y luego lo restauró completamente. Lo estaba esperando con brazos abiertos para validarlo y aceptarlo y restaurarlo nuevamente. Y Dios es un Dios de restauración. Sí lo es. Y podemos ver muchos ejemplos a través de las Escrituras donde Dios, aunque sí hay condenación por el pecado, siempre Dios tiene un plan para restaurar esa familia, esa nación, como restauró a su pueblo Israel. Él quiere restaurar familias, matrimonios. Entonces tenemos que tomar ese paso de buscar a Dios, porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Exacto. Si Dios no está en el centro, ese matrimonio, esa familia no va a tener éxito. Sí, una de las cosas que percibo en mi espíritu, que muchas mujeres están al punto de divorciarse. Ya están listos, dice, esto no tiene solución, a lo mejor por una herida, por una traición, porque quieren cambiar al esposo, pero no pueden, en lo natural es imposible. Ciertamente estamos de acuerdo con ellas que en lo natural es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y quiero darle palabras de ánimo, porque es importante saber que hay un cambio que solo Dios puede hacer en el corazón como el hijo pródigo. Ese cambio es algo que tenemos que tener fe. ¿Has hablado alguna vez con alguien para impartirle esa fe? Porque cuando llegan es divorcio, divorcio, divorcio. Y no tienen otra palabra, es como que ya se hicieron la mente. Ya están con la mente como lista, predispuesta y que hay mujeres que, como usted dijo, profeta, que uno a veces está aconsejando o está escuchando y ya vienen como con la decisión, como que esto es lo que ya tengo en mente y solo como que quiero decirle que esto es lo que quiero. Y entonces siempre la manera que comenzamos a hablar con esa persona sería preguntarle qué es lo que, no hablemos de lo que la decisión que ya tomaste antes de entrar, sino hablemos qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, la mentalidad tiene que ser algo sobrenatural. Yo diría que gracias a Dios conocemos a nuestro Padre Celestial que es sobrenatural, que cambia nuestra mente, que renueva nuestros pensamientos, que por medio de oración, por medio de ayuno, por medio de meditación en la palabra de Él, que de verdad nos enfoquemos qué es lo que Dios quiere para esa persona y ese matrimonio, no en lo natural, no solamente en lo que estamos viendo, porque si nos vamos por eso, muchos matrimonios a cualquier momento toman una decisión de romper, que lo vemos en el mundo, en cualquier momento, y nosotros no somos del mundo, y en la iglesia también, claro. Entonces tomar una decisión en decir, bueno, voy a tener esa fe
y no solamente decir, bueno, Dios, cámbialo. No, cámbiame a mí, porque voy a lo mismo. Qué bueno, el cambio a uno mismo y tenemos situaciones así donde estamos creyendo con mujeres que están en matrimonios donde de pronto el esposo no es cristiano también. Exacto. Entonces, dándole esa esperanza de Dios, dándole esa palabra de Dios, declarando las promesas de Dios sobre su vida y diciendo, ya estás en este matrimonio, no es el hombre de Dios todavía, pero míralo como si va a ser el hombre de Dios, decláralo en tu oración, comienza a declarar que Dios te dé un amor para él, en servirle como gran siervo de Dios, que cuando él llegue a la casa tú le tienes la comida lista, que tú lo amas, que estás lista para ser esa mujer. Y muchas veces ser cuando esa la mujer, influencia. claro, la influencia, y que por medio de eso que la mujer se pueda ver como parte de ese cambio, que no es que Dios se encarga de él. No, Dios se encarga de una parte, que es la parte sobrenatural, que es poderosa, pero la mujer que se encargue en lo natural también, que yo siempre voy a lo práctico, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú hoy cuando salgas de aquí para ser diferente en este matrimonio? ¿Qué puedes brindarle tú diferente a este matrimonio para cambiar? Para que algo diferente pase. Pase, correcto. Exacto. Mientras que hablabas, lo que me venía a la mente la palabra perseverancia. Amén. Porque ninguno de estos cambios van a suceder de un día para otro. A lo mejor se va a demorar 1 año, yo sé que muchas personas no quieren oír eso, o 2 años, o aún 3 años, pero Dios es fiel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo obviamente le está lidiando con el corazón, o sea, de tu hijo que está en rebeldía, que se fue de la casa, que a lo mejor está en drogas, que hay un cambio en tu matrimonio que estás esperando. ¿Qué me puede decir, pastor, de la perseverancia? ¿Qué ánimo le puede dar a las audiencias? Bueno, siempre sabemos, como dice la palabra en Romanos 8:28, que todo obra para bien, para los que aman a Dios y conforme a sus propósitos son llamados. Así que esa situación va a obrar para bien. Y es una tribulación leve. Dígalo otra vez, por favor, porque no creo que oyeron. Esa situación va a obrar para bien. Vamos a decirlo una vez más. Esa situación va a obrar para bien. Yo soy testigo de eso. Así fue mi vida, mi testimonio. Pero siga, pastor. Y así es como dijo José también en Génesis 50:20. Después de pasar todo lo que él pasó con sus hermanos, que lo traicionaron, lo dejaron por muerto, después lo vendieron, ¿verdad? Y como esclavo estuvo años en la cárcel. Pasó un proceso doloroso, horrible. ¿Verdad que sí? Horrible. Y al fin y al cabo tuvo que tomar la decisión de perdonar. Y él dijo, ustedes lo trataron de usar para amar, pero Dios lo usó para bien, para salvar a mucha gente. Y así fue, no solamente al pueblo de Israel, sino a multitudes alrededor del mundo por la sabiduría que Dios le dio a José. Entonces, toda situación, toda crisis, Dios lo puede usar para bien. Un testimonio para dar a otras personas que si ellos lo hicieron, también puede serlo otra persona. El testimonio es tan poderoso, pero hay que esperar en Dios. ¿Cuántas veces en la palabra de Dios dice, espera en mí, espera en mí? Entonces Dios está trabajando, lo que no lo vemos. Dios está haciendo mientras que alguien orando, como el padre del hijo pródigo. También muchas personas tienen lo que se llama hoy en día familias mixtas, y quiero explicar eso un poquito. Bueno, obviamente que hubo un divorcio ya, pero bueno, Dios ha guiado a las personas a restaurarse, pero con otra persona, casarse con otra persona. Sabemos que Dios es un Dios de perdón. Una de las cosas que quiero decir que el divorcio no es el pecado unforgivable, ¿cómo imperdonable. Imperdonable. Quiero que eso las personas lo oigan, porque hay mucha culpabilidad también. El fracaso, eso es un fracaso. Eso es un fracaso, fracasaste en tu matrimonio. Hay una oportunidad nueva que a lo mejor Dios te da para hacer un hogar completo para tus hijos, pero con mucha oración. Pero estas familias que se crean, que están mixtas, vamos a decir, él es un padrastro, a la madre con sus hijos, tienen 2 o 3 hijos y se casan. ¿Cómo esa familia va a tener? Esa familia va a tener muchos retos.
¿Y cómo va a lidiar con esos retos? Vemos que las familias mixtas vienen de 2 hogares separados, ¿verdad? Que ya, como usted dijo, de pronto uno o los dos ya tuvieron un matrimonio anterior, vienen hijos, entonces estamos trayendo, como se dice, un mixto de pensamientos, de maneras de ser, de personalidades, de todo. Y de verdad es... Y añadiéndole los hijos. Y añadiendo los hijos y la nueva expectativa de que este matrimonio va a ser lo mejor. Oh, wow. Entonces es como dejarles saber, el matrimonio todavía va a ser un trabajo. Yo lo veo como un trabajo. Y probablemente ahora doble. Y ahora doble, y es un ministerio, como lo hemos dicho, el ministerio más importante es en la familia. Entonces, hablando con esa familia y viendo cómo van a comenzar esta vez de una base, una base diferente a lo que tuvieron antes de pronto en su matrimonio previo. El perdón es muy importante porque comenzar esa nueva familia donde los hijos se vean que pueden perdonar de pronto a la mamá por ese fracaso, ese divorcio, donde también los hijos también vean a esta nueva pareja, a este nuevo esposo como de pronto otro papá, otra autoridad en su hogar donde también lo van a criar. Entonces yo siempre he dicho, es una bendición, pero se tiene que buscar de Dios de cómo Él va a ser el centro de esta familia para que ya sea el modelo. Yo no diría modelo perfecto, porque no hay nunca perfecto, pero el modelo de Dios que quiere Dios dar en la parte familiar para esos hijos. Sí. La restauración siempre es el plan de Dios. Amén. Y el perdón, gracias a Dios por su gran perdón y por su misericordia. Amén. Muchas veces las parejas, y no es que estamos autorizando el divorcio, no. Ya cuando tienes ese primer fracaso, pues dicen las estadísticas que peor va a ser el segundo o tercer matrimonio. Nunca, si no aprendes la lección en la primera, por eso es mejor mantenerse en ese primer hogar. Pero sí, Dios sí es un Dios de segundas oportunidades y Él restaura. Él quiere traer gozo a las familias y esa culpabilidad trae depresión. ¿Sí? Entonces, esa depresión que Satanás quiere infiltrar, porque la ansiedad, la depresión, la tristeza, la soledad, especialmente en momentos vamos a decir que debemos de estar en gozo, en los cumpleaños. ¿Cuántas familias a lo mejor han perdido un hijo en un accidente? Y el diablo siempre quiere inyectar ese fracaso, ese dolor. ¿Qué esperanza les puede dar, Pastor? Bueno, nuevamente hay que ir a las Escrituras. Dice la palabra, uno de mis salmos favoritos es el Salmo 34:19, donde dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, aún los justos sufren, porque el sufrimiento, el dolor, es parte de la vida. Y yo creo que especialmente cuando un padre ha perdido un hijo, eso es lo más doloroso, yo creo que en la vida. Y solamente Dios puede lidiar con ese corazón, sanar ese corazón, sacar esa familia de la depresión. Y que entiendan que Dios tiene un propósito para todo. En nuestro ejemplo, hace ya años que falleció mi suegro, el papá de mi esposa, y él fue pastor por muchos años, fue un padre fiel, un esposo fiel, ejemplar, y no entendemos, falleció de cáncer. Oramos, intercedemos, nos paramos en la brecha, pero Él cumplió su propósito en esta tierra. Entonces para nosotros, aún el día de hoy, es doloroso, pero podemos descansar en que Dios sabe todo, Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Y aunque aquí en la tierra quizás no lo entendemos, lo vamos a entender en el cielo, y aquí podemos tener paz en saber que Él cumplió su llamado, dejó un legado para la familia y ahora sus nietos tienen ese ejemplo y ellos también le van a servir al Señor. Así que solamente Dios puede sanar ese corazón. Y esa persona debe buscar ayuda de una autoridad espiritual, un anciano, un pastor de la iglesia que pueda tomar tiempo para darle un consejo bíblico, para ministrarle a esa persona. Y no va a ser de un día a otro. Es un proceso. Sabemos que sí, los demonios salen de una, pero lo que es sanar el corazón, la sanidad interior, es un proceso para sanar, para dejar ir el luto, para dejar ir ese dolor. Pero sí hay esperanza que Dios puede darles el gozo
el gozo del Señor, que será su fortaleza. Entonces hay que darle esa esperanza a esas familias y que ellos entiendan que sí hay esperanza y es en Dios. Amén, sí, así es. Hay muchas personas que están escuchándonos y dicen, bueno, van a venir los días de fiestas, van a venir Thanksgiving, va a venir Navidad y yo voy a estar con esta tristeza, voy a estar en este luto. Y como usted dijo, es una abrir el corazón para que no tenga que pasar otro año en luto. Vamos a decir, ejemplo de su padre. Sí. Hay que reaccionar y no permitirse sacar del corazón, exteriorizar. Muchas veces hacemos que la persona confiese. Yo me libero, renuncio a esto, porque es como una manera de sacar de lo más profundo del corazón y entregárselo a Dios, el cual puede no solamente liberarnos, sino sanarnos. Y hay muchos padres que tienen hijos en rebeldía, como estábamos hablando anteriormente, a lo mejor en adicción. Y eso creo que es otro de los momentos más difíciles que una familia puede, porque la adicción como que es un monstruo. Toma la mente de la persona, así que sea alcohólico o esté tomando drogas, sobrepasa, es como que se empodera de la mente del ser querido. Y ahí hay una desesperación, yo no me imagino. Gracias a Dios no hemos pasado por eso, pero hay familias que sí están pasando y es una lucha. ¿Y qué consejo le puede dar un padre que tiene un hijo en adicción? Porque sí, hay muchas veces que una persona que viene ya con el problema de un hijo, sabes, que viene con esa carga, yo diría, con esa se sienten como responsables, sí, como que tengo esta carga, mi hijo, mientras que está en adicción, está fuera de la casa, o mi hijo está pasando por algo y está fuera, ¿sabes? Es el hijo que nunca regresó al hogar. Y entonces, en ese momento es lidiar con la persona y decir, ¿qué está en tu control? Vamos otra vez, ¿qué está en tu control? Porque cuando nos desesperamos, cuando caemos en crisis, cuando caemos en un momento de desesperación, físicamente el cuerpo va a reaccionar. Vemos que personas se enferman, vemos que personas caen en luto, en depresión, caen en desesperación, en ansiedad, insomnio. Porque quieren controlar y no pueden. Es un control externo por X razón. Y mi consejo siempre ha sido, vamos a lidiar con lo que está a tu alcance. El alcance tuyo es que tú quieres ver a tu hijo, tú quieres ver a tu familiar libre, fuera de esta adicción. Tú no puedes arreglarlo, vamos a lo mismo, no vamos a arreglar esa situación, vamos a confiar en el que sí puede arreglarlo. Exacto. Vamos a hablar con el que sí tiene la respuesta. Exacto. Vamos a orar para que Dios nos dé esa fortaleza mental, que Dios nos dé la manera de pensar, la manera de confiar en Él, para no tener que lidiar con una carga que no es que no sea nuestra, porque al final sí es de pronto nuestro hijo, nuestro familiar, pero una carga falsa que nos va a dejar desesperados. Right. Dice, me acuerdo del verso que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Es momento de fortalecerse. Pero todo esto que estamos hablando en este día es imposible sin Dios. Hay muchas personas que no están escuchando, a lo mejor nunca han tenido una relación con Dios, no tienen la confianza de poder traer su familia y sus situaciones a los pies de Cristo, no tienen ese conocimiento. Pastor, yo quisiera que usted orara por ellos. Vamos a guiarlos a tener esa relación con Dios para que tengan dónde llevar todos estos problemas. Amén, así es como dice la profeta. Sin Dios es imposible tener una familia saludable, un matrimonio saludable. Dios tiene que estar en el centro de su vida y de su matrimonio y de su familia. Y tal vez hay muchas personas que nos están viendo que no tienen una relación con Dios. Quizás tienen una religión, es parte de su cultura, pero nunca verdaderamente le han entregado su corazón a Jesús. No tienen una relación, van una vez al año a la iglesia y el resto del año están en depresión, están adictos a muchas cosas. En este día, Dios les quiere traer libertad. Él les quiere dar el mejor regalo, que es la salvación. Nuevamente, no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. La palabra nos enseña que hay dos lugares donde el hombre va cuando muere: está el cielo y está el infierno. Queremos orar para que usted en este día pueda tomar esa decisión, la decisión más importante de su vida.
de entregar su vida a Jesús para que puedas tener esperanza en el cielo y aquí en la tierra puede vivir una vida exitosa junto con la presencia de Dios que va a estar con usted, porque si no recibimos a Jesús, el único lugar donde podemos ir es el infierno, y el infierno no fue creado para la humanidad, fue creado para Satanás y sus demonios. Todos los hombres son pecadores. Necesitamos un Salvador y ese Salvador se llama Jesús. Así que en este día le voy a pedir que repita esta oración conmigo y que lo haga en voz alta. Y diga conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo sé que Él murió por mis pecados y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida. Yo rompo todo pecado, todo pacto con el mundo, con el diablo y con mi propia carne. Y ahora mismo entro en un pacto contigo, Señor Jesús, para servirte todos los días de mi vida, y el día que yo muera, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esa fue la decisión más importante de su vida. Conéctese con nosotros. Queremos ver lo que Dios está haciendo en su vida. Nuevamente, siga en su relación con el Señor. En los 2 minuticos que quedan, Beatriz, por favor, guía a la audiencia a perdonar, a renunciar a la falta de perdón y a renunciar con todo su corazón a la depresión, a la tristeza, al luto. Por favor. Sí. Ahí donde usted se encuentra, que nos está escuchando o viendo, ¿por qué no repite esta oración conmigo? Y puede decir: Padre Celestial, en este momento yo renuncio a todo pecado, renuncio a toda manera de pensar, a toda manera del mundo que he abierto, a puertas que he abierto al mundo, toda mentalidad del mundo, toda ansiedad que ha venido sobre mi cuerpo, todo luto que he dejado entrar y he permanecido en esa situación. En este momento dejo ir y completamente te pido, Espíritu de Dios, que me llenes con tu amor, que me llenes con el perdón, que pueda perdonar completamente. En este momento yo perdono, y ahí donde usted esté, donde usted sienta la presencia de Dios y pueda confesar el nombre, la situación, el momento donde usted necesita perdonar. Si es perdonar posiblemente a un familiar, perdonar de pronto ese momento donde usted se sentía desesperado, momento donde se sentía solo, de pronto pedirle a Dios perdón por no confiar en Él, por no confiar en su palabra, por decidir en hacer cosas en sus propias fuerzas. Padre, yo declaro en este momento que cada persona que nos escucha o nos ve pueda sentir y saber en su espíritu que la presencia y el poder de Dios puede venir sobre ellos, limpiarlos, guardarlos y llevarlos a su propósito y sus promesas. Yo declaro sanidad sobrenatural en sus corazones y declaro que todo dolor y toda dificultad que han pasado en estos momentos de crisis, tú los llevarás de mano y los podrás pasar para que ellos puedan ser de testimonio para tu reino. Padre, gracias porque veremos testimonio de cada mujer, hombre, matrimonio o familia, que puedan saber realmente su espíritu, que han sido perdonados, han perdonado a otros y han sido libres por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Poderoso. Gracias, infinitamente gracias, porque el pueblo de Dios necesita escuchar esto. Gracias por sus consejos y sus palabras. Sinceramente siento la presencia de Dios y me alegro que estemos con nosotros. Este podcast ha sido poderoso, ha sido lo que Dios ha querido hablar a usted en este tiempo y sabemos que usted ha recibido. Así que, por favor, mándenos un comentario y denos un like y también suscríbase. Le esperamos la próxima vez. Bendiciones.